Buenas tardes, mi nombre es Fernando Serna, estudiante de la preparatoria TEC Cumbres, y este es un análisis de Carlos Monsiváis y de su obra La cultura mexicana en el siglo XX, más específicamente del capítulo 16, La educación. Carlos Monsiváis nació en 1938 en la Ciudad de México y estudió en la Escuela Nacional de Economía. Este hombre siempre se consideró un conjugue de todos los géneros y disciplinas. Esto es debido a que tenía la habilidad de hablar de diversos temas. Mientras que muchos escritores se basaban solo en uno o dos temas, él podía abarcar una gran amplitud. Por esto se le consideraba de esta forma. También muchas personas lo consideraban un misógino feminista. Esa es una muy extraña forma de pensar suya, ya que en muchos de sus textos demuestra ser profeminista. Alterna su misoginia con defensa al feminismo, muchas veces. Incluso dice que el único movimiento revolucionario del siglo XX que pasó verdaderamente al siglo XXI fue el del feminismo. Eso no evita que varias mujeres que conoció en su vida dijeran que Carlos Monsiváis amaba a los gatos, a los árboles de México, amaba todo de México excepto a las mujeres. Su estilo es el de la crónica-ensayo, un híbrido entre una crónica y un ensayo. Aunque esto es bastante interesante, ya que la crónica ya es un híbrido, de un texto periodístico y un cuento, así que se le podría considerar el híbrido de un híbrido. Usaba cierres breves, normalmente, donde expresaba ligeramente su opinión en sus textos, después de haber usado argumentos y referencias en lo anterior. Y usaba un discurso de estilo libre e indirecto, es decir, que nunca sabías realmente quién estaba hablando. En un momento podía estar hablando él, pero en otro podía estarse refiriendo o incluso citando textualmente una obra. La cultura mexicana del siglo XXII es este libro de Carlos Monsiváis. Este cuenta con diversos ensayos de varios temas. Su estilo es igual libre e indirecto. Y aquí se pasa de ensayo a ensayo sin haber una especie de comentario entre cada ensayo. Los ensayos hacen bastantes referencias a otras obras literarias y usan bastantes argumentos, pero no pierde ese sentido de opinión, en el sentido donde el autor no está hablando de lo suyo. El libro es pósthumo, significa que salió después de la muerte del autor. Esto es bastante interesante, ya que Carlos Monsiváis siempre decía que mientras muchos habían cumplido con su deber, él nunca sintió que había cumplido con el suyo. Dios es como una forma de, incluso después de la muerte, seguir intentando cumplir con ese deber que le tenía la cultura mexicana. El capítulo 16 trata de la educación. Es el capítulo que vamos a analizar ahora específicamente. Como todos sus textos, o la mayoría, es un ensayo crónica, un híbrido. Tiene varios elementos del ensayo. Hace muchas referencias a textos, discute su opinión en cierta forma y habla usando muchos argumentos, tratando de exponer su visión de las cosas. Pero también tiene más sutilmente los elementos de la crónica. Esto se ve como al leer el texto no se siente como un libro de texto en sí, se siente como si estuvieras viendo una historia que le pasa a alguien más, incluso ficticia. Te habla de varias personas, personajes, eventos, y lo ves todo pasar por tu mente, no sientes que lo estés leyendo. Esto pasa con su estilo, el cual es no exhaustivo. Esto significa que pasa de tema en tema o de sección en sección de un mismo tema. En este caso, la educación puede pasar de las huelgas universitarias o de las discusiones que había a temas sobre problemas católicos en las universidades e incluso hasta temas políticos que de cierta forma siguen ligados a la educación. También sus temas son de interés general. En lugar de hablar de temas muy filosóficos, como la vida, la muerte y cosas así, habla de cosas que la mayoría conocemos, como la revolución, la educación, incluso un poco más complicado como el feminismo, que tiene más ángulos. Pero a pesar de esto, esos temas nunca se ven muy complicados en la forma en la que los describe. Expone bastante, sí, pero nunca se siente que los quiera hacer algo que no son, que los quiera hacer filosóficos solo por serlo.
En este texto particular de la educación, habla de las huelgas en las universidades. Este es uno de los temas que me llamó mucho la atención, ya que habla de cómo en varias universidades hubo severas discusiones y huelgas. Esto se conecta con una obra que leímos en el curso anteriormente, del gesticulador, donde se menciona que uno de los personajes era participante en varias huelgas universitarias, incluso un rebelde. Conectar estas dos obras nos permite ver el contexto, tanto de aquella obra como de ese texto. Nos permite ver cómo pasaban las cosas y darnos un nuevo ojo. También alrededor de ese tiempo fue la Guerra Cristera. Eso tuvo un efecto en la educación, ya que se iniciaron varias discusiones sobre si se debía de incluir la religión o no en la escuela. Y esto llevó a otras discusiones como la educación sexual. ¿Debía ser mostrada o era algo malo? Era algo, incluso se consideraba socialista, la educación sexual. Esto, de cierta forma, nos permite ver el conflicto entre la gente conservadora y la gente que era más progresiva. Una división que se dio debido a la Guerra Cristera, que fue alrededor de esas fechas. Carlos Monsiváis fue un gran autor, pero aparte de eso, también fue un gran analítico. Él nunca pensó solo en lo que decía, siempre decía la opinión de los demás también. Nunca le quitaba valor a la palabra de los demás. Y lo vemos en sus textos, que no son de yo creo y yo opino. No, siempre le está haciendo la palabra a alguien más. Incluso podría ser alguien que murió hace mucho tiempo. Y esto solo le da mayor valor como escritor. Muchas gracias y que tengan buen día.